Continuamos nuestro estudio verso a verso en el Evangelio de Juan. La última vez que estuvimos en el Evangelio de Juan, predicó el pastor Heriberto Hermosillo. Tremendo, brutal, diría yo. Y fue una gran bendición recibirlo por acá. Hoy vamos a continuar. Él llegó hasta el 6:59. Y hoy vamos a terminar el capítulo 6, los versos 60 al 71, así es que vamos a leer nuestra porción, después oramos y comenzamos. Dice así, Juan 6, 60 al 71. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde el 59 voy a leer. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Así pedimos hoy que nos hables, Señor, por medio de tu palabra en esta porción. Gracias por la libertad que tenemos en este lugar de poder abrirla, Señor, meditar en ella, escudriñarla, recordar, Señor, el poder de tu palabra y gracias porque lo que hoy vamos a estudiar es espíritu y vida. Tus palabras son espíritu y son vida. Así es que pedimos que impartas vida esta noche entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 60 dice el texto que escucharon palabras que Jesús dijo en la sinagoga y dijeron acerca de estas palabras. Muchos de sus discípulos. Recuerda que Jesús se rodeaba de diferentes grupos de personas. Tenía grandes multitudes que le seguían, pero también había un grupo de 70. Luego había un grupo de 12, luego había 3, luego había aquel que se recostaba en su costado. Y entre estas multitudes pues se encontraban algunos discípulos y vamos a hablar un poco más de eso más adelante. Pero esta gente estaba escuchando lo que Jesús había dicho en los versículos anteriores. Y dice que al escuchar las palabras que Jesús dijo en los versos anteriores en la sinagoga, porque todo lo que estudiamos con el pastor Heriberto la última semana fueron palabras que Jesús habló en la sinagoga. Bueno, al escuchar sus discípulos, yo creo que se quedaron como nosotros. ¿Qué onda con esas palabras, no? Es algo muy fuerte lo que escuchamos, es algo muy tremendo. Y en esta porción vamos a ver la respuesta de los discípulos a lo que Jesús dijo en el capítulo 6. ¿Qué fue lo que dijo el Señor en el capítulo 6? ¿Por qué ellos dijeron, dura es esta palabra? ¿Por qué dijeron, esto está muy pesado, esto está muy duro de digerir, esto está muy tremendo? Bueno, en el verso 26, Jesús los confrontó porque aquellos que lo seguían realmente le seguían porque querían otro milagro de multiplicación de comida. Como que Jesús ya nos invitó a los tacos una vez, que nos vuelva a invitar los tacos, ¿no? Y Jesús les dice, ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. En el verso 26. Trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, Él empieza a decirles, ustedes están buscando saciarse de una comida terrenal, cuando la única comida que puede saciarles es la comida que Dios da, y esa comida es el pan que descendió del cielo. ¿Y el pan que descendió del cielo es quién? Jesús mismo. Yo soy el único que puede saciar tu vida. Y los confronta y les dice en el verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero luego dice cosas más tremendas. En el 40 les dice que la voluntad de Dios es que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo
tenga vida eterna. O sea, ustedes están viendo y si ustedes creen en mí, porque soy el Hijo de Dios, pueden tener vida eterna. Son palabras muy fuertes. Está diciendo, yo soy la vida eterna. No hay vida fuera de mí. No hay bendición fuera de mí. No hay nada fuera de mí. Si no hay vida, pues ¿qué puedes tener? No hay vida fuera de mí. En el 44 les suelta una bomba tremenda de la elección de Dios en el 6:44 y les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Entonces, esa es otra bomba atómica. Y luego en el mismo 44 les habla del poder que Él tiene para resucitar a todos en el día postrero. Y ya hablamos en algunos estudios anteriores de la resurrección final, que es unos para vida y otros para condenación. Pero les dice, yo le resucitaré en el día postrero. En el 51 les dice algo todavía más intenso. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ok, ¿a qué está haciendo referencia? Si Él es el pan, ¿qué está diciendo? Si alguno come ¿de quién? De mí, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, sus padres comieron el pan que descendió del cielo en el desierto, el maná, pero ellos murieron. Pero cualquiera que coma del pan que soy yo mismo, cualquiera que coma de mí, no morirá. Entonces se quedan así como, ¿what? O sea, a ver, ¿cómo que comer su carne? O sea, ¿nos vamos a convertir en caníbales? ¿O de qué está hablando? Y ellos lo pensaron literal, ¿no? O sea, Jesús nos va a dar de comer su carne. Pero en realidad, Jesús con esta frase, con esta idea de si alguno comiere de este pan, la idea de que comieran su carne, porque más adelante va a hablar, si no coméis la carne del Hijo del Hombre en el 53. Realmente, Él lo que está haciendo es mencionar por primera vez en el Evangelio de Juan cómo es que Él tendría que entregar su vida y morir por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Es la primera vez que la sombra de la cruz aparece en este Evangelio. Es la primera vez que se vislumbra cómo el Señor habla de su sacrificio, de entregar su carne, su cuerpo por la vida del mundo. Pero ellos no lo entendieron porque ellos preguntan, ¿cómo puede darnos a comer ese pan? ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Y Jesús en el 53 les dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Entonces, Jesús no solamente les dice que es como una opción, sino que es absolutamente esencial que coman mi carne y beban mi sangre. Y ellos se quedaron así como, ¿no? Entonces esto está pesado, esto está grueso, o sea, necesitas comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre para tener vida eterna. Del 55 al 58 dice, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Qué tal con estas palabras? O sea, asimismo el que me come. O sea, tú escuchas eso y dices, ¿de qué estás hablando? ¿No? Pero por supuesto, no podemos pensar que Jesús está hablando literalmente, así como que pues me voy a partir en cachitos y les voy a dar de comer y quien alcance chido y quien no alcanzó, pues ni modo, ¿no? Hay vida eterna para unos cuantos que alcancen a comer un dedito, un bracito, un piecito, ¿no? Por supuesto que Jesús no está hablando literalmente. Jesús simplemente está trayendo la imagen del pan, pues como algo con lo que ellos tienen una relación, por ponerlo de cierta manera, o un conocimiento pues diario, cada cuánto comes, ¿no? Y el pan en esa cultura, pues es como hoy en la fondita, ¿qué es lo primero que vas a comer ahí en la fondita o en la mesa? Pues el bolillo, ¿no? El pan, es algo común. Comes pan y cuando tú comes ese pan, ese alimento se integra a tu cuerpo. Los nutrientes, dependiendo qué pan sea, por supuesto, algunos no tienen tantos nutrientes, pues se integra a tu cuerpo. De la misma manera, lo que Jesús quiere decir es, me tengo que integrar a tu vida. O sea, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. O sea, tienes que hacer tuyo, identificarte dramáticamente recibiendo por fe la obra que yo he de hacer al entregar mi cuerpo y derramar mi sangre por ti. O sea, no nada más es saber que morí, sino hacerlo tuyo, tan tuyo como si te comieras el pan. ¿Se entiende? Entonces, es realmente lo que está diciendo, pero por supuesto ellos pues estaban como que pensando que hablaba literal, sacados de onda, la mayoría de los discípulos. Y hay mucha gente que usa este pasaje para decir cómo es que Jesús aquí está hablando realmente de la cena del Señor.
Y esta Eucaristía y la doctrina de la transubstanciación, que cuando comemos el pan, ese pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino que se toma en la Eucaristía se convierte literalmente en la sangre de Cristo. Y el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, y el que no, pues no. Esa es como la doctrina que se ha extraído de este texto. Pero no hay razones para pensar que Jesús está instituyendo la transubstanciación o hablando de esa doctrina. Más adelante Jesús va a instituir al final de este evangelio la cena del Señor, pero no está hablando de eso en este momento, simplemente está ilustrando la importancia de recibir la obra de Cristo y comer la obra de Cristo y hacer tuya la obra de Cristo y que se convierta en parte de ti dramáticamente la obra de Cristo, entregando su cuerpo y derramando su sangre. Entonces, ahora sí tiene sentido, verso 60, al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Esta enseñanza es muy tremenda, ¿no? ¿Quién puede aceptarla? Es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo en esto? Y ¿sabes algo? Quizá no es tanto que no lo entendieran, sino que no lo podían aceptar. Y ahí me hace pensar cómo es que el día de hoy hay gente que no quiere rendirse ante el ante el señorío de Jesucristo, no tanto por un problema intelectual, sino por un problema de pecado. Como que es como, esto es muy duro de escuchar. O sea, no puedo creer que sea tan así, ¿sabes? No puedo creer que sea tan dramático, que sea tan intenso, que sea tan esencial la fe cristiana, ¿no? O sea, ¿cómo puedo aceptar que Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él? ¿Cómo puedo aceptar que solamente por medio del sacrificio de Jesucristo es que el ser humano puede tener salvación del infierno eterno y la esperanza de la vida eterna? ¿Cómo puedo yo creer en eso? Es muy radical, ¿no? ¿Quién puede sufrir esta palabra? Es muy cerrado, es muy cuadrado. Escuchaba hace un tiempo a una persona que me argumentaba y me preguntaba esto, ¿no? Pero ¿sabes qué me encanta de Jesús? Que Jesús no va a hacerles el mensaje más fácil, sino, o sea, Jesús cuando dice, no, qué dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Jesús no les pide perdón diciendo, ay, fui muy directo, perdón, déjenme rebajar tantito el mensaje. O sea, Jesús no hace eso. Jesús empuja el acelerador un poco más y los voltea a ver sabiendo lo que ellos están pensando, porque la Biblia nos muestra que Él sabía lo que había en el corazón del hombre, en el capítulo 2 de Juan. Y en el verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Ay, hijo mano, ¿cómo supo que estaba hablando, no? O sea, no, pero, o sea, sí, pero, o sea, es que es muy rudo lo que estás diciendo, Señor. Pero el Señor no les pide perdón. Él es Dios y no tiene que pedirle perdón a nadie. Y la verdad es la verdad. Y si ofende, que ofenda, ¿no? Él trae salvación, Él trae vida, Él trae satisfacción completa y no te va a pedir perdón. Es así, solo Él, mejor dicho, solo Él trae salvación, solo Él trae vida, solo Él trae satisfacción, solo Él es el pan de vida. Y no te va a pedir perdón por eso. Y el Señor dice, ¿te ofende? ¿Te saca de onda que te diga que he descendido del cielo? ¿Que solamente yo puedo darte vida eterna? ¿Que no hay otra manera en que tengas vida? ¿Que si no tienes una relación de unión profunda conmigo, no puedes tener vida eterna? ¿Eso te saca de onda? Verso 62 hace otra pregunta. ¿Pues qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, ¿y qué si vieras mi gloria y cómo asciendo al cielo? ¿Y sabes qué? Lo van a ver. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 1? Cómo es que el Señor asciende y los discípulos están alrededor de Él, ven cómo sube al cielo y se quedan viendo de tal manera que unos ángeles les tienen que decir, varones galileos, ¿qué están mirando? Se quedan así, ¿no? Pues claro, este mismo Jesús, que así como le vieron subir al cielo, así mismo va a regresar. Tengo poder para subir al cielo, para regresar. O sea, es muy tremendo lo que está diciendo. Y luego les dice en el 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Qué tremendo versículo. Y me gusta entenderlo a la luz del contexto, porque es como si Jesús dijera, ¿cómo piensas que te estoy diciendo que tienes que comer mi carne literalmente? O sea, la carne para nada aprovecha. O sea, no es de que tengas que comer mi carne no te beneficiaría en nada. No dije que comieras mi carne literalmente. La vida la da el Espíritu, mi Espíritu.
y mis palabras, que son espíritu y que son vida, ¿no? Pero ¿sabes qué también veo en este versículo? No solamente interpretar ese verso a la luz del contexto, sino creo que es un eco de lo que le dijo a alguien, ¿te acuerdas? Lo que es nacido de la carne, carne es lo que es nacido del espíritu. ¿A quién le dijo esto? A Nico, ¿verdad? Nicodemo, ¿en qué capítulo? 3. Es a él a quien le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces creo que es un eco de eso. Es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, tener vida por el Espíritu. Ustedes solamente van a tener vida, no si comen mi carne, mi cuerpo, no si me dan mordidas, sino el Espíritu es el que les va a dar vida. Y las palabras que yo les he hablado, verso 63 también dice esto importante. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que yo les he hablado. ¿Qué palabras les habló? El que cree en mí tiene vida eterna. El que viene a mí yo no le echo fuera. Esas palabras son espíritu y son vida. ¿Y sabes qué me gusta? Entender que la vida espiritual es producto del espíritu en conjunto con la palabra de Dios. Ambos elementos son absolutamente esenciales para que una persona nazca de nuevo. Tú y yo hemos sido renacidos por la obra del Espíritu, convenciéndonos de pecado, juicio y de justicia, pero también por la obra de la palabra, que si recuerdas Santiago 1:18, nos dice que Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, nos dio vida por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Y Primera de Pedro 1:23, vamos a estar en esta porción en las próximas semanas estudiando Primera de Pedro, dice que somos renacidos no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, y esta simiente es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Un nuevo nacimiento siempre está ligado con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, ambos elementos son esenciales. Entonces, es una forma en la que Jesús les está dejando claro. No estoy hablando literalmente de comer mi carne, estoy hablando de mi palabra, cómo mi palabra tiene capacidad de darte vida. ¿Cuál es la única manera en la que una persona va a poder recibir la vida que solo Dios da? ¿A través de qué? Bueno, ¿de qué estamos hablando? La palabra. ¿Y qué más? El Espíritu. Ni tú ni yo podemos hacer que una persona nazca de nuevo. Los hijos de Dios no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Él es quien a través de su Espíritu y su palabra, no es tu espíritu y tu palabra, sino su Espíritu y su palabra, lo que pueden hacer que una persona crea, una persona entonces tenga vida eterna. La palabra de Jesús es viva. La palabra de Jesús no solamente imparte vida, sino que ella en sí misma es viva. ¿Recuerdas un versículo que habla de eso? ¿Alguien recuerda? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es viva. No es que el predicador le da vida a la Biblia, sino que es la Biblia la que le da vida al predicador. Es así de poderosa. Por ahí vi a alguien haciéndole así como. Te lo voy a explicar así. Es que a veces dice, no, es que le pones vida a la Biblia. Es como, no, la Biblia me pone vida a mí. Ella es la que está viva. Yo sin el Espíritu y la palabra de Dios estaría más muerto que Michael Jackson. La palabra de Dios es viva y eficaz. Está viva, imparte vida y está. Cuando dice eficaz, eso significa que está llena de poder para conseguir resultados. Llena de poder para conseguir resultados. O sea, sí funciona y funciona muy bien. O sea, es eficaz. Me hace recordar Isaías 55, 10 y 11, que nos dice que así como desciende de los cielos la lluvia, cuando está lloviendo y la nieve, algo que, bueno, pues aquí no vemos muy seguido, por supuesto, pero así como la lluvia y la nieve caen y riegan la tierra y hacen germinar la tierra y hacen producir la tierra y le dan semilla al que siembra y le dan pan al que come, dice Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No regresa al cielo, la lluvia no cae y regresa al cielo,
sino que cae y hace una obra en la tierra y lleva fruto y da alimento y bendice a los campesinos y les da más semilla para que puedan sembrar más semilla y pueda haber más fruto y alimenta a la gente. Bueno, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Va a ser útil, eficaz en aquello para lo que yo la envíe. O mejor dicho, la envié. Viva y eficaz. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es eso. Y no solo eso, en Hebreos 4:12 dice es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. O sea, corta cuando entra, corta cuando sale, hace una obra doble en nuestras vidas, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, lo más profundo llega hasta el hueso y parte el hueso y entra hasta el centro del hueso y separa las cosas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y de repente estás leyendo la palabra y te das cuenta cómo la palabra te muestra cosas que tú creías que ya no tenías y de repente ves en tu propia vida estas cosas o sea, está viva y de repente ya no es que solo tú escudriñas la Biblia, sino que la Biblia te escudriña a ti. Ya no es que tú lees tu Biblia, sino que la Biblia te lee a ti. Ya no es solo que tú marcas tu Biblia, sino que la Biblia te marca a ti. Esa es la obra de la palabra de Dios. Viva y eficaz. Es espíritu, es vida, es viva, es eficaz. Y por eso en Semilla Santa Mónica le damos tanta importancia a la palabra de Dios. No solo en Semilla Santa Mónica, en las diferentes semillas de mostaza, es tan importante para nosotros porque no confiamos en ningún otro método humano para que la gente pueda vivir una vida correcta delante de Dios, o una vida que lleve fruto, una vida de gozo, de paz, una vida de bendición. No hay ningún método humano que pueda traer cambios permanentes en el corazón de los hombres, solamente la palabra de Dios. Y por eso vamos a seguir predicando la palabra de Dios, porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida, imparten vida. Y es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos. Entonces está claro, la palabra de Jesús es poderosa, pero estos hombres escuchan las palabras de Jesús y les es difícil recibir las palabras de Jesús, no las quieren aceptar y Jesús les tiene que decir, ¿esto les ofende? Mis palabras son espíritu y son vida. No se supone que deberías ofenderte, se supone que deberías recibir las bendiciones que mi palabra da. Y luego en el verso 64, mira la clave del asunto, pero hay algunos de ustedes que, ¿qué dice? Que no creen. Y ahí está la diferencia. En creer la palabra de Dios o no creer la palabra de Dios. Ahí radica si vas a tener vida o vas a permanecer en muerte. Todo se resume a creer. Todo se resume a la fe. La misma lectura bíblica, los mismos versículos en la vida de una persona que los recibe con fe pueden cambiar y fructificar radicalmente a esa persona, o pueden endurecer y pueden ser un texto más en la vida de otra persona y no producir absolutamente nada. Pero tiene que ver con esta fe, con creer, con recibir la palabra con fe. Hay algunos de ustedes que no creen. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero ustedes no creen. Penetra el corazón, pero ustedes no creen. Y en el verso 64, Juan hace un comentario y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús ya sabía perfectamente cómo estaba el asunto en la fe, en los corazones de la gente que le estaba escuchando. Y en el verso 65 Jesús aumenta la presión todavía más y les dice, verso 65, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y esto está tremendo, porque si Dios no te regala el don de la fe, si Dios no te regala el creer, si Dios no te regala el abrazar mi palabra y creer en quien realmente soy, no puedes venir a mí. Habla de la absoluta incapacidad que tiene el hombre de poder venir a Dios si no le es dado como un regalo de lo alto. Y el pastor Heriberto habló profundamente de la elección de Dios, no como una doctrina teológica, sino como un principio bíblico esencial y muy claro. La elección de Dios. Y lo hemos estado estudiando desde aquel miércoles.
intenso con el pastor, pero también el domingo hablando de elegidos según la presciencia de Dios. ¿Te acuerdas? Primera de Pedro 1:2. A los elegidos según la presciencia de Dios. Dios nos eligió. Nosotros no somos quienes escogemos a Dios, Dios nos escoge a nosotros. Sin embargo, aquí también el texto está poniendo la responsabilidad en el hombre. Porque sí, ciertamente nadie puede creer si no le es dado de lo alto. Pero aquellos que no creen no pueden culpar a Dios de no creer, sino que ellos son responsables de rechazar el evangelio y el mensaje de salvación. Porque dice, ustedes son los que no creen. No dice, es que Dios no los dejó creer. Dios se ha revelado y ha hecho todo, pero tú no quieres creer. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? ¿Es Dios eligiendo o soy yo decidiendo? La respuesta es sí. ¿Es Dios eligiendo o soy yo respondiendo? La respuesta es sí. En Semilla creemos ambas cosas. Dios elige, pero el hombre es responsable de tomar una decisión por Cristo, de tomar la decisión de creer. Y hay una imagen que quizás he escuchado muchas veces y es muy sencilla, y mi pastor enseñando este pasaje la recordaba, y es esta imagen de un hombre que quiere entrar a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, y entra por una puerta, y la puerta, arriba de la puerta dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces la persona viene y entra viniendo a él, pero pasando el umbral voltea y ve que el letrero en la parte de atrás dice, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. O sea, la invitación es entrar, pero cuando estás dentro te das cuenta de que Dios ya te había escogido. Dios te elige, pero tienes la responsabilidad de responder. Y alguno podría decir, bueno, es que yo siento que Dios no me ha elegido a mí. Bueno, pues si le entregas tu vida a Cristo, si crees en Él, pues verás que Él te ha elegido. Es cuestión de que el día de hoy creas y seas de los elegidos. Y pues ya. Solo cree. No, es que, ¿cómo crees? O sea, pues así, cree. Jesús es Dios. La palabra de Dios es real. No es un cuento de hadas. Es comprobable en muchos sentidos. Trae vida. Imparte vida. Y Jesús dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cree que Él es el camino al Padre. Cree en el llamado que Él te ha hecho, porque al final es una cuestión de responder a un llamado. ¿Qué dijo el Señor? Ven a mí, vengan a mí. ¿Qué es eso? Es una invitación a que alguien pues mueva sus piernitas y venga a Él. Y ya que estás con Él, te das cuenta que Él te atrajo. O sea, ¿cómo? Ya no entendí. ¿Yo caminé o Él me trajo? La respuesta es sí. Bebe el agua que yo te daré. Bebe el agua. Tú bebe el agua. ¿Quién bebió el agua? ¿Yo o Él me ayudó? Pues la respuesta es sí. Come mi carne, bebe mi sangre, ten una relación conmigo. Es eso, es una invitación, es un llamado. Y nosotros tenemos que responder a ese llamado. Pero cuando respondes te das cuenta que no había nada bueno en ti, que tú no fuiste suficientemente inteligente para verlo, sino que Dios en su misericordia te abrió los ojos para llamarte a Él. Entonces, Él me llama, yo vengo a Él, y ambas realidades son bíblicas y son verdad. ¿Cuál es la reacción de estos hombres cuando escuchan estas palabras? Después de decir, esta palabra es dura, y Jesús les dice, les ofende esto, mis palabras son espíritu y son vida. Y mira la reacción de estos hombres en Juan 6:6. Ojo, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahí está la bestia. Nada que ver. Esa gente, ¿sabes qué? Esto está muy loco. Yo para aquí mejor no le entro a estos rollos, ¿no? O sea, es muy intenso, es muy cerrado, es muy rudo, es muy difícil o sea, ¿cómo puede ser? Y ¿sabes qué? Volvieron atrás, pero dice muchos de sus ¿qué? Discípulos. Qué interesante. Porque pensarías que un discípulo es alguien que cree, ¿no? Pero dice que no creían, que Jesús sabía quiénes de sus discípulos no creían. Y entendemos entonces a un discípulo como alguien que sigue la enseñanza de otra persona, pero no necesariamente cree profundamente en el corazón, sino que tiene solamente un conocimiento aquí arriba. Y estos discípulos se fueron. Y aunque lo seguían, no creían. Estaban cerca, pero cuando escuchan de lo que se trata, que no solamente es venir a Jesús para que te dé pan,
Que no simplemente es venir a Él como un genio de la lámpara para que cumpla mis deseos, cumpla mis sueños, cumpla mis anhelos. Que no simplemente froto la lámpara o froto la Biblia y Dios aparece y hace lo que yo le pida que haga, ¿no? Dame agua, dame un carro, dame pan, dame trabajo, dame prosperidad. Y de repente escuchamos que Jesús dice, no, no se trata de eso. Yo soy el amo. Tú eres quien tiene que venir a mí, creer en mí, y si no, no puedes tener la vida. Entonces, pero estos hombres se van porque entienden que Jesús no solamente está ahí para satisfacer sus necesidades, sino que hay un compromiso radical que tienes que tomar con Él. ¿Sabías eso? ¿Quieres venir a Jesús? Tienes que decidir tomar un compromiso radical con Él. No nada más es añadir a Jesús a tu vida, sino ponerlo como el centro, comer su carne, beber su sangre, depositar toda tu fe, vivir una vida completamente rendida a su señorío, tomar decisiones que le glorifiquen. No nada más es añadir. Ellos esperaban que les diera pan otra vez, pero no podían ver su necesidad más grande, la que Jesús les dice que tienen. Y ellos dicen, no, yo quería unos tacos, pero si me vas a salir con estos rollos raros, mejor me voy. Es que tu problema no es que no necesitas unos tacos, necesitas creer, necesitas perdón, necesitas salvación. Y ¿sabes qué triste es cuando la iglesia hace esto, ¿no? Y la enseñanza en muchas iglesias está en el aquí y en el ahora, ¿no? Ven y exígele a Dios, ¿no? Y que Dios te dé. Y tú decláralo, y tú confiésalo, y tú di, y tus palabras serán hechas, y convierten a Jesús en un Santa Claus. Haces una lista de cosas que quieres y esperas que llegue cierto día y te traiga todo eso. Es muy triste. Y sabes, si se enseñaran las palabras de Jesús, lo que Jesús está diciendo realmente, quizá mucha gente se volvería atrás y ya no andarían con Él. Dirían, ¿eso es lo que dicen? No, pues a mí me habían dicho que Él aquí repartía tacos gratis para todos. Repartía trabajo y casa y carro y bendición de deseo y... O sea, pero ya me estás diciendo que es un compromiso, que es radical, que es intenso, que es absoluto, que no hay opción. Híjole, como que ya no me late, ¿no? Y por eso mucha gente viene a las iglesias, pero les predican un evangelio que no es el evangelio de la Biblia y viven engañados. Y se fueron. Y lo dejaron. ¿Y qué les dice Jesús? No, no se vayan, espérense. Ahí van unas pan, quieren pan, donitas Bimbo para todos, ¿no? No, Jesús no hace eso. Jesús no dice, espérame, déjame explicarte un poquito, a lo mejor no me entendí. No, simplemente los deja ir. No les insiste. Simplemente es, ¿vas a volver atrás? Vuelve atrás. ¿No quieres andar conmigo? Pues no andes conmigo. Si el Padre no te trae, no puedes venir a mí. Si no es la gloria de Dios lo que te atrae, todo lo que puedas tener en este mundo no va a ser suficiente. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué estás buscando? ¿A qué vienes? Son preguntas que creo necesitamos hacernos. Sé que son palabras fuertes, pero las palabras de Jesús son palabras fuertes y son confrontadoras. Y en ninguna manera quiero como sacarte de onda, pero pues si te saca de onda, te tiene que sacar de onda porque así fue Jesús con sus discípulos. Y debes preguntarte, ¿qué buscas? ¿A qué vienes a este lugar? ¿Qué esperas recibir aquí? O mejor dicho, yo no te lo pregunto. Escucha al Señor diciéndote, ¿por qué viniste hoy? ¿A qué viniste? ¿Qué sacas de este lugar? ¿Qué sacas de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? No en un tono agresivo, hostil, sino suficientemente amoroso para decirte, es que lo que tú crees que necesitas no es lo que tú crees que necesitas. Lo que tú necesitas es una relación personal, real conmigo, en donde tu vida sea transformada radicalmente por mi poder, por mi gracia, por mi amor, por mi obra en la cruz. Es lo que tú necesitas, no lo que tú crees que necesitas. Y Jesús los deja ir. No hace ningún truco mágico para mantenerlos ahí. Y luego voltea con sus discípulos, o los 12, y aquí ya especifica, porque cuando habla de discípulos generalmente pensamos en los 12, pero ya vimos en la interpretación de este pasaje que cuando habla de discípulos no está hablando de los 12, sino de mucho de la gente que le seguía, quizá entre estos 70 que él envió, que eran como
de un grupo quizá un poco más cercano que las grandes multitudes, pero aquí ya habla a los 12, ¿no? Y me gusta que no les dice, bueno, ustedes sí se quedaron, ganaron el premio mayor, ustedes pasaron la prueba, sino voltea y les dice, ¿y ustedes qué? ¿También se quieren ir? Es como, wow. Por eso digo que, yo me imagino que por ahí Pedro, por eso digo que, ¿a dónde iremos? No, o sea, ¿ustedes también se quieren ir? O sea, ¿te ofende esto? ¿Se quieren ir también ustedes después de ver todos los que se están yendo y escuchar que he descendido del cielo, que necesitas comer de mí, que la carne para nada aprovecha, que mis palabras son espíritu y son vida? ¿También ustedes se quieren ir? ¿Y qué va a decir Pedro? Va a hablar Pedro, ¿listos? Le respondió Simón. ¿Ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón. No, hay que leer bien el texto. ¿Ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, 2 puntos. Eso es lo que respondió. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo que son las palabras, la sirenita, ok. Creo que son las palabras más sensatas que han salido de la boca de Pedro, al menos en lo que le dijo a Jesús, en todas las cosas que le pudo haber dicho a Jesús. Es lo más sensato. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde podríamos ir? ¿A quién podríamos acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, entendió perfecto lo que Jesús le dijo. O sea, no se trata de comer la carne de Jesús, sino el Espíritu da vida y tus palabras son espíritu y son vida. Y nadie más puede hablar palabras de vida. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú has hablado como has hablado. O sea, no hemos escuchado a otro hombre hablar así. Nunca hemos visto tales milagros. O sea, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. Nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Dios verdadero. O sea, no hay lugar a dudas, no tengo duda alguna. Tú eres el Cristo. ¿Y sabes qué? Me gustan estas palabras. ¿A quién iremos? O sea, ¿a quién voy a acudir? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a correr? Este local por ahí. ¿A quién iremos? Y son palabras que podemos hacerlas nuestras. Sobre todo cuando hay momentos de prueba. Y momentos quizá incluso de dificultad en nuestras vidas, donde de repente en los momentos de aflicción quieres salir corriendo, ¿no? Y quieres abandonar la fe y abandonar todo, ¿no? Y correr. Pero es ahí que podemos decir, ok, ¿a dónde voy a ir? ¿A quién voy a acudir? ¿A dónde van a ir mis pensamientos cuando llega esa mala noticia? Cuando estoy en esa prueba, cuando estoy en esa dificultad, ¿a dónde voy a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque quizá puedes decir, viene la situación adversa y ¿a dónde iré? Pues al psicólogo, que me ayude, que me diga para dónde ir. O ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi tío que tiene varo, que tiene dinero, porque esa es la solución que veo en este problema. O sea, ¿a quién iré? A mi tío. ¿A quién iré? Al que me presta. ¿A quién iré? Al psicólogo. ¿A quién iré? Pues con mis cuates, a despejarme un rato, bro. ¿A quién iré? Solo Él tiene palabras de vida eterna. ¿Tienes alguien más a quien estás acudiendo en tiempos de dudas, de preguntas, de considerar tus caminos, de considerar tu situación, de problemas, de retos? ¿A quién acudes? ¿A dónde volteas? Y Pedro dijo, yo no tengo otro lugar a dónde ir. Y sabes, cuando Jesús habla claramente, cuando sus palabras son presentadas, cuando sus palabras que son espíritu y son vida son declaradas y presentadas, hay diferentes respuestas. Una de ellas es lo que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Se fueron, ¿no? Vuelves atrás, regresas y dices, Nel, esto no es para mí. Otra respuesta es lo que dice Pedro. Te quedas y dices, ¿a quién iremos? O sea, no puedo ir a nadie más, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en el verso 69 dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero me llama la atención porque Pedro está hablando en plural, nosotros hemos creído, y está hablando por los 12. Pero había uno que no había creído en los 12, ¿cierto? Y Jesús le tiene que decir en el verso 70,
Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a los 12 y uno de ustedes es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Diablo, acusador, esa es la idea. No es que él era el diablo, sino la palabra diablo habla de una persona calumniadora, acusadora, mentirosa, una persona que estaba sustrayendo del dinero, una persona que estaba listo para entregar a Jesús. Entonces, hay una tercera reacción cuando las palabras de Jesús son presentadas. Cuando sabes que las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Uno, como los discípulos, te apartas, te alejas, porque Jesús no cumple con tus expectativas. Número dos, te quedas y entiendes que no puedes ir a ningún otro lugar. O tres, lo que hizo Judas, sí te quedas, pero en realidad no crees, en realidad no te arrepientes, solamente estás ahí para ver qué puedes obtener. Y Judas era un mentiroso que estaba demasiado cerca y demasiado lejos. Y esa es la tercera respuesta. Qué peligroso escuchar sus palabras y decir, pues mira, sí, suena bien, suena padre, regañan de vez en cuando, pero está chido, ¿no? O sea, no creo, me quedo como un mentiroso, me quedo como un calumniador. O tal vez te sucede que le preguntaron a tu mamá, y ustedes somos cristianos. Y tú, pues soy cristiano. Mi mamá dice que somos cristianos en la casa. Pero en realidad no ha sido algo personal. Y tienes una doble vida, y tienes una doble moral, y tienes una vida de pecado todavía. Y solamente tú lo sabes y haces creer que pues como se supone que eres cristiano, pues todo bien, pero en realidad eres un Judas. Una persona que está demasiado cerca, pero muy lejos. Y te ha endurecido estar cerca incluso. Decía el pastor Héctor Hermosillo, el mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. El mismo sol que endurece la cera también. Perdón, el mismo sol que derrite la cera también endurece el barro. Y qué peligroso es estar cerca y escuchar, y escuchar, y escuchar, y no responder, porque eso te va endureciendo cada vez más. Por eso la Biblia dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No te quedes sin responder. Arrepiéntete. Ven a Él. No te escondas. Si escuchas que Él te está diciendo, ven a mí, cree en mí, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no tengo a dónde más acudir. Pero si tú decides quedarte y no te arrepientes, tu corazón se va a endurecer. Y vas a volver a escuchar esto una y otra vez y vas a decir, ya lo escuché, ya me lo sé, mi familia es cristiana. No. Pedro habló por todos, pero no todos creían. No porque tu familia sea cristiana quiere decir que tú eres cristiano. No porque seas un discípulo y estés aquí e incluso anotando todo lo que se dice, eso no garantiza que eres un creyente. De la misma manera que entrar en un garage no te convierte en un automóvil, estar en una iglesia cristiana no te hace un cristiano. Necesitas decir, Señor, ¿a quién voy a ir? No tengo otro lugar donde estar. No es que estoy aquí porque mi familia está aquí, pues porque aquí está chido. Está padre. Es buena onda aquí el asunto. No está tan aburrido, ¿no? No es suficiente. Es que estoy aquí porque no tengo otro lugar a donde ir. Soy cristiano porque ¿a quién iré si solo Él tiene palabras de vida eterna? Esto no es como una opción entre muchas opciones. Esto es la única opción. Y de esto depende mi eternidad. De esto depende mi vida eterna. Pero si te quedas y sigues viviendo en pecado, tu corazón puede empezar a endurecerse. Si no eres ni frío ni caliente, sino tibio, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío o caliente. Es mejor que seas frío y que te vayas al mundo. Porque quizá ahí hay un quebranto para ti pesado que te haga venir a considerar la verdad. Ojalá fueras caliente y que puedas ser evidente que tienes una fe viva, en fuego, encendida por Cristo. Pero si estás en medio, ni frío ni caliente, estás en el lugar más peligroso. Y yo no sé si hay quizá demasiado mundo para tu cristianismo y demasiado cristianismo para tu mundo. Pero hoy necesitas tomar una decisión. Decía una canción de Marcos Vidal, o estás en la barca o te hundes en el mar. No hay un compromiso bilateral. No hay alternativa.
Y Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero tienes que venir a Él para recibir la misericordia. Y solo tienes que decir: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y no tengo otro lugar a donde ir. Así que terminamos el capítulo y vemos 3 respuestas ante las palabras de Jesús. O te regresas, te vas, o te quedas y dices: no tengo otro lugar a donde ir. O permaneces entre nosotros, pero con un corazón duro y dispuesto a entregar a Jesús por el precio de unas cuantas monedas. ¿Cuál es tu decisión esta noche? Inclinemos nuestros rostros. Señor, yo no conozco los corazones como tú lo hacías, pero tú puedes ver, Señor, y tus ojos como llama de fuego escudriñan todo, y sabes perfectamente cómo está la condición espiritual de cada uno de nosotros en este auditorio. Y solamente tú sabes, Señor, quiénes han confesado que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quiénes son aquellos que han entendido que no tienen otro lugar a donde ir y que han comido tu carne y bebido tu sangre y que se han identificado contigo y han creído en que solamente hay un camino y tú eres ese camino? También sabes quiénes estaban con nosotros pero no eran de nosotros y se han ido, Señor, y han regresado al chiquero, han regresado a las tinieblas, han regresado al mundo. Pero también sabes quiénes están en este lugar y se quedan, pero en realidad no han reconocido a Jesucristo, no han depositado su fe y su confianza y creen que creen y están engañados. O saben que no creen, pero permanecen aquí. Una cuestión religiosa, una cuestión quizá de algún otro interés que no eres tú. Señor, revélate a nuestros corazones. Estas palabras son duras, pero necesitábamos hoy escuchar y ser confrontados con esta porción, Señor, de esta manera. Llama a los tuyos, Señor, atráelos a ti. Nadie puede venir a ti si tú no les atraes, Señor. Nadie puede venir a tu Hijo Jesucristo si tú, Padre, si tú, nuestro Dios, no les atraes. Y pedimos que hagas esta obra, Señor. Lo has hecho conmigo, lo has hecho con nosotros, lo has hecho con muchos de los que estamos en este lugar, Señor. Esta noche atrae a los tuyos, Señor. No tenemos otro lugar a donde ir. Trata con nosotros, Señor. Haz tu obra, te lo pedimos en Cristo Jesús.